empecé a estudiar historia porque me pareció que ahí había una clave para entender la política y para intervenir, ¿no?, políticamente. Circulan en un periódico afroargentino, el tercer eje de la formación junto con la investigación y la docencia, el eje en divulgación histórica. La biblioteca de un hermano mayor lo acercó a los temas políticos e históricos que más adelante estudiaría profesionalmente. Aquel interés lo llevó a anotarse en la UBA, donde con un colectivo llamado Historia Vulgar trabajó fuertemente la divulgación histórica. Allí se licenció y luego se doctoró en Londres. El 2001 y las nuevas narrativas históricas, la Revolución Rusa, la clase media y los sectores populares son algunos de sus temas. Docente en UBA, en la Universidad de San Martín e investigador independiente del CONICET, Premio Jusey en 2015, oriundo de José Cepaz, con ustedes, Ezequiel Adamowski. Bien, bienvenido. Estamos acá con Ezequiel Adamowski. La idea de estas entrevistas que estamos haciendo es un ciclo que con vos finalizaría, empezó con Raúl Franklin, siguió con Gabriel Di Meglio, y nuestra idea es, básicamente somos estudiantes del profesorado Joaquín B. González, y la idea que tenemos como importante es acortar la brecha que hay entre el mundo académico y el mundo de la escuela media. Bueno, para comenzar nosotros queríamos preguntarte por qué historia, o sea, por qué elegiste esta disciplina. Yo decidí estudiar historia muy chico. En segundo año de secundario ya estaba seguro que quería estudiar historia, a pesar de que me iba bastante mal en historia en el colegio. Y tuvo que ver con un proceso de descubrimiento de lo político y de interés por la política. Empecé a leer por esa época de la biblioteca de mi hermano mayor, que era militante del Partido Intransigente en ese momento. Empecé a leer textos políticos, históricos y de teoría política, y creo que empecé a estudiar historia porque me pareció que ahí había una clave para entender la política y para intervenir, ¿no?, políticamente. A mí me sigue pareciendo, y estoy cada vez más convencido, de que las preguntas relevantes a la hora de encarar una investigación surgen de un contexto social, político y cultural determinado, y si uno está atento a ese contexto, ahí es donde surgen las preguntas que luego nos lleva al pasado, que si me preguntás qué es lo que me parece el aporte más importante de un historiador, diría yo que es encontrar la pregunta, ¿no?, más que la respuesta. Por supuesto la respuesta, después tiene que haber una respuesta relevante a la pregunta, ¿no?, pero de toda la tarea me parece que el aporte central es encontrar la pregunta, y esa pregunta me parece que se encuentra estando en sintonía y en contacto con una realidad presente, a pesar de que uno esté estudiando, me interesa si uno está estudiando el Antiguo Egipto, la Europa medieval o la historia reciente argentina, ¿no? En cualquier caso, me parece que las preguntas que dan lugar a buenos trabajos de historia surgen de una inquietud, diría, político existencial que es el presente, ¿no? Lo sepa uno o no, si uno lo sabe me parece que es mejor, pero incluso creo que los historiadores que no saben esto, que no tienen esto de manera consciente, también están indagando en el pasado a partir de preguntas del presente. ¿Qué tipo de profesionales forman las universidades públicas y los profesorados, más allá de conocer en profundidad o no? Y si crees que hay algún déficit en esa formación. Sí, creo que
La formación que hoy se da en universidades, bueno, habría que ver caso por caso porque han surgido un montón de universidades nuevas con planteamientos bastante novedosos en muchos aspectos, ¿no? Pero por lo menos la formación de la que venimos más tradicional tiene varios déficits. Marcaría algunos en lo estrictamente, en la misión propia que se han asignado esas universidades, que es la de formar básicamente investigadores. Por ejemplo, el déficit de metodología es enorme. No hay una enseñanza del oficio en el sentido más material y pedestre del término, que eso uno lo va aprendiendo a los tumbos a través de la experiencia. Y luego hay otro déficit central que marcaría, es la ausencia casi total, recién ahora está empezando a haber algunas universidades que lo plantean, de formación en divulgación histórica, en la comunicación, pero también en la investigación de historia en contextos no académicos. Eso me parece que es todo un gran rubro que, por lo menos desde mi punto de vista, debería ser un tercer eje de la formación junto con la investigación y la docencia, el eje en divulgación histórica, ¿no? Eso recién ahora está habiendo algunos avances en ese sentido, pero falta muchísimo. Vos haces uso del concepto clases populares y cuando haces ese uso, ¿en qué contenido estás pensando? ¿Quiénes son esas clases populares? ¿A quién hacemos referencia? Y, digamos, en esta misma línea de análisis, ¿qué relación en términos de rupturas y continuidades digamos, se pueden establecer entre las clases populares del siglo XIX y las XX, que es lo que abarca, digamos, gran parte del trabajo que hiciste en la dupla con Gabriel Di Meglio? Con Gabriel discutimos bastante acerca de cómo nombrar el objeto del que vamos a hablar en estos dos volúmenes que escribimos de Historia de las Clases Populares. Y elegimos esta expresión clases populares finalmente, básicamente discutiendo en dos frentes distintos, ¿no? Por un lado, queríamos escribir una historia que no estuviese exclusivamente centrada en el sujeto que normalmente ocupaba ese lugar en las historias sobre las clases bajas, que era la clase obrera, ¿no? Queríamos que fuese una historia que, por supuesto, incluyera la experiencia obrera, pero también otro tipo de experiencias no obreras que son parte del mundo popular, sobre todo pensando que íbamos a arrancar de la época de la colonia, donde ni siquiera había obreros propiamente dichos, claro. Así que queríamos entonces corrernos un poco de una historia popular entendida como una historia obrera, ¿no? Y el segundo frente con el que estábamos discutiendo implícitamente era con el concepto de sectores populares, que fue también el concepto articulador de la historia de lo popular, por lo menos en el siglo XX, en la historiografía argentina, un concepto que más bien corría de escena el antagonismo social, ¿no? Nosotros queríamos volver a recuperar la centralidad del antagonismo en la explicación de la historia. Para eso el concepto de clase para nosotros era fundamental, que era el concepto un poco que habían corrido de la historiografía argentina, los historiadores que ocuparon un lugar central después de la década de 1980. Entonces, esa es la fórmula que encontramos, ¿no? Clases populares, bueno, restituye el concepto de clase para nombrar el objeto, y lo popular como algo que incluye lo obrero, pero a la vez lo excede también, ¿no? En este sentido pensamos cómo queríamos hacer un trabajo que tuviera un eje narrativo, y el problema que encontrábamos acá era que, a diferencia de las clases altas, donde uno puede contar una historia de una experiencia que por supuesto no es lineal, pero uno sí puede, digamos, encontrar un trayecto histórico con continuidad. Incluso en Argentina hasta uno podría contar la historia a partir de familias que han sido clase alta hace 200 años y siguen siendo clase alta hoy, digo, hay una continuidad hasta biológica en algunos casos. En el mundo de las clases populares no hay nada similar, es una experiencia histórica mucho más continua, no hay un solo sujeto a partir del cual contar toda esa historia. De modo tal que lo que hicimos fue partir
de una estrategia narrativa, en algún sentido, si ustedes quieren, teleológica, pero sin partir de la idea de que estamos hablando de un sujeto histórico definido y unificado de principio a fin, ¿no? Más bien contamos la historia. Cuando charlábamos con Gabriel, uno de los ejemplos que tuvimos en mente era la estrategia narrativa de El Señor de los Anillos, que no tiene nada que ver en principio con historia, pero es la idea, digamos, de sujetos representativos de distintos mundos que, en función de una amenaza en común, van confluyendo y articulándose hacia, bueno, primero una confluencia que antes no estaba, y luego, digamos, una confrontación con ese polo opuesto, ¿no? Así que un poco la estrategia narrativa fue, digamos, parándose en el momento en el cual hubo finalmente una confluencia, es decir, hubo algo parecido, un sujeto popular políticamente articulado, que eso es mediados del siglo XX, recién, a partir de allí, y a partir de los fragmentos que compusieron ese nosotros a mediados del siglo XX, hacia atrás ir contando la historia de cómo cada uno de esos fragmentos recorrió una experiencia histórica a partir de la formación de un Estado nacional y de un mercado que lo conectaba con el mercado mundial. Fueron recorriendo una experiencia totalmente fragmentaria e inconexa en principio, pero finalmente confluyeron en ese momento y en ese lugar, ¿no? Así que nosotros queríamos preguntarte por un concepto así que vos utilizás en Historia de las Clases Populares, que es el crisol de raza. Queríamos saber, queremos que nos cuentes un poquito más sobre eso. La Argentina es uno de los pocos países latinoamericanos cuyos discursos dominantes, o cuyas narrativas de la nación, digamos, propuestas por los grupos dominantes, por las élites intelectuales y por el Estado a través de la escuela, han partido de la idea de que el grupo humano que conforma la nación argentina surge de un crisol de razas cuyo resultado, sin embargo, es una raza que es europea, e implícita o explícitamente blanca, ¿no? Contrariamente a lo que uno imaginaría a partir de la metáfora del crisol de razas, ¿no? Algo donde se funden distintos grupos humanos y sale una cosa nueva, si uno ve cómo explican ese proceso los intelectuales que acuñaron o que en verdad trajeron de otras realidades esta expresión, la forma en que lo utilizan incluye una jerarquía o una preferencia racial, bueno, en principio bastante explícita, hoy más bien implícita, que es que todo se fundió y se entretejió y se confundió en ese crisol, y sin embargo el resultado fue europeo. Con lo cual es un crisol extraño, ¿no? Porque se mezcla todo, pero finalmente sale lo mismo que estaba valorado antes de que todo se mezclara, ¿no? Esa es una idea entonces que trato en mi trabajo de discutir bastante, ¿no? La idea primero de que haya habido un crisol, en el sentido de que haya habido una fusión más o menos armónica de todos esos componentes. Me parece que está claro que no hay una fusión armónica ni siquiera hoy, ¿no? De todos esos componentes étnicos que componen la nación, y por supuesto también discutir la idea de que la nación argentina sea una nación excepcionalmente blanca y europea, una isla de Europa, digamos, en el continente latinoamericano. Nosotros veíamos que en Historia de la Clase Media vos haces foco en que la clase media surge más con un sentido político que social, ¿no? Y creemos que decís que esa clase media tiene una relación contrainsurgente, y queríamos saber a qué haces referencia. Bueno, yo traté de explicar algo en el libro que no sé si quedó bien explicado, porque a veces veo que en algunas lecturas por lo menos no termina de aparecer claro, que es la distinción entre el sujeto de carne y hueso, que en el libro yo llamo sectores medios a falta de una palabra mejor, porque no encontré una expresión más gráfica, y el discurso de clase media, ¿no?
que son dos cosas, una distinción que trato de hacer y no siempre veo que esté del todo clara, planteando entonces que, contrariamente al prejuicio político contra la clase media, hay un rasgo muy visible de la experiencia de nuestro país, que es que durante todo el siglo XX han ocupado el centro de la escena política movimientos populares en los cuales lo crucial es la solidaridad entre sectores bajos y una parte de los sectores medios, ¿no? Desde el irigoyenismo en adelante, pasando por el peronismo, que también lo fue, o los años 70 con la participación de jóvenes sectores medios y jóvenes trabajadores, o la resistencia al neoliberalismo en los 90, un rasgo entonces dominante es que hay movimientos populares que a la vez animan identidades políticas populares en los cuales hay confluencia y no hostilidad entre sectores medios y sectores bajos. En este escenario, digamos, lo que traté de mostrar es cómo justamente para contrarrestar estas solidaridades políticas que se venían tejiendo desde muy temprano en nuestra sociedad, aparece o se trata de instalar un discurso de clase media cuyo fin es contrahegemónico, por eso lo defino en ese sentido, porque de lo que trata es de producir una operación político-cultural que separe o que meta una cuña entre esos sectores que tejen lazos de solidaridad, digamos, tratando de convencer o persuadir a los sectores de trabajadores no manuales de que en verdad pertenecen a otro mundo social, a otra clase, y que por tanto no deben estar confundidos con la clase baja, ¿no? En ese sentido, digamos, lo que trata de apuntar mi trabajo es que el discurso de clase media es contrainsurgente y ha sido instalado por digamos, una operación político-cultural fechable y empírica, que uno la puede mostrar concretamente, que tiene esos rasgos, digamos, antiplebeyos, de oposición hacia el bajo pueblo, pero yo intento todo el tiempo distinguir que esto no refiere a las personas de sectores medios, ¿no? Que pueden o no estar capturadas por ese discurso, y muchas veces no lo están, ¿no? Sin embargo, es un discurso que opera y tiene una capacidad de generar efectos muy importantes, ¿no? Pero seguiría diciendo, incluso hoy, que el rasgo dominante de la política argentina es que ese discurso de clase media no termina de ser del todo efectivo, en el sentido de que las solidaridades entre sectores medios y sectores bajos siguen siendo un rasgo muy visible de la política nacional. Como venimos hablando, vos discendís con toda una línea de estudios que plantean, digamos, una modernización social, y preferís usar otro término como es la profundización del capitalismo, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre estas dos concepciones? Bueno, modernización es un término que cada vez más me convenzo de que es una arma de guerra que hay que evitar como concepto en el análisis histórico, ¿no? Porque, bueno, modernización es heredero de toda una serie de conceptos que se han acuñado más o menos para definir lo mismo, digamos, civilización, progreso, modernización, ¿no? Son conceptos muy relacionados, y a lo que inducen a pensar es que hay una mejora acompasada de la vida social, por la cual a mayor desarrollo económico, mercado, Estado, hay mayor bienestar y mayor democracia, ¿no? La idea que traen los sociales es que el crecimiento, todos estos ejes van de la mano y acompasados y se necesitan mutuamente, ¿no? Dicho en dos términos, esto induce a pensar que, por caso, la expansión del mercado, la acumulación económica es algo beneficioso para la vida social, y a mí me parece que es una visión la que proyecta excesivamente rosa acerca de los procesos sociales, por decirlo de manera liviana, ¿no? Si uno analiza los procesos de cambio histórico, creo que efectivamente uno puede encontrar cambios en un sentido benéfico para la vida social, algo que uno podría llamar, digamos, entre comillas, progreso social o político y demás, pero a la vez uno puede encontrar otros cambios en un sentido exactamente inverso, que sucedan al mismo tiempo,
y definitivamente no apoyaría, no diría que la acumulación económica y la expansión del mercado es benéfico para la vida social o que tiene algo que ver con la democratización de la sociedad. En este sentido, digamos, trato de discutir contra la idea de modernización y no utilizar ese concepto como parte del propio herramental de conceptos, ¿no? En mi trabajo sobre la clase media y sobre las clases populares lo reemplazo por otro que es profundización del capitalismo, que no tiene una valoración necesaria, ¿no? Profundización no dice si eso es bueno o malo, modernización dice que eso es bueno, ¿no? Modernización es mejor que atraso, sabemos que ese proceso tenemos que valorarlo éticamente de manera positiva. Bueno, uno dice profundización del capitalismo, si te gusta el capitalismo, para vos es algo positivo, si no es algo negativo, pero no le imponen una valoración ética inevitable. Por supuesto, en mi propio trabajo, eso tiene una valoración negativa, ¿no? O no positiva, como diría Coase. Pero el concepto mismo, digamos, no te obliga a tomar un partido valorativo como si el concepto de modernización que te trafica una visión positiva de ese cambio, te guste o no. Teniendo en cuenta el tremendo peso de la movilización popular en el siglo XIX, ¿qué cambió con la llegada de la cultura política de la izquierda europea? Hay una idea que con Gabriel Di Meglio tratamos de discutir en el trabajo sobre las clases populares, que es la idea de que la clase obrera nace con la inmigración europea, ¿no? Y que nace gracias a esas ideas que traen los inmigrantes. Queríamos evitar lo que siempre decimos con el famoso corte de 1880. Después el destino nos fue una mala pasada, que es que nos quedó demasiado largo el texto que hicimos, que iba a ser originalmente un libro solo, y la editorial decidió cortarlo en dos, y como yo había hecho la segunda parte desde 1880 en adelante, terminó siendo un volumen que empieza en 1880 a pesar de lo que deseábamos nosotros. Pero la idea que teníamos era tratar de mostrar que en verdad hay una experiencia trabajadora que no comienza en 1880, que es muy previa, y que en todo caso se combina y se nutre de otras vertientes luego de la llegada de migrantes, pero que de ningún modo empieza en 1880. En este sentido, diría que, bueno, que es evidente que la llegada de una masa de trabajadores, sobre todo en la rama industrial, abrumadoramente extranjero, tuvo influencias muy importantes. Sin embargo, marcaría un par de cuestiones para complejizar un poco o contrarrestar esta visión. La primera es que normalmente uno tiende a pensar que las ideas del socialismo europeo ingresan con los cuerpos de los inmigrantes que las traen. Sin embargo, ya estaban presentes aquí, ya habían llegado. Algunos de los primeros debates, por ejemplo, ideas del socialismo europeo que circulan en Argentina, circulan en un periódico afroargentino, por ejemplo. Entonces, si uno tuviera que pensar vectores de ingreso del socialismo europeo, bueno, no es solamente el anarquista catalán que termina acá, también los afroporteños ya habían tomado esas ideas y ya las estaban poniendo en circulación. Y en segundo lugar, el hecho de que las tradiciones y la cultura propia, criolla, previa a la gran inmigración, tuvieron también impronta muy fuerte en los recién llegados, ¿no? Por dar un solo ejemplo, el peso que tiene el criollismo y la figura del gaucho como la gran figura rebelde para los anarquistas, por ejemplo, a comienzos del siglo XX, bueno, eso viene directamente de la literatura criollista y más antiguamente incluso de la literatura gauchesca de la época de Rosas y incluso de la independencia, ¿no? Con lo cual, la respuesta breve a la pregunta sería que, bueno, sin duda esos inmigrantes europeos trajeron una experiencia organizativa previa que fue crucial, sobre todo a la hora de armar sindicatos y demás, pero no habría que ser excesivamente cortante en la definición de una influencia unívoca y en el año 1880 como el comienzo prístino de la clase obrera argentina, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta tus dos obras
de referencia en cuanto a la historia argentina contemporánea, e intentando pensar la historia como una actividad vital, que sea constructora de identidades. Eso vos haces referencia en un artículo, digamos, y por ello, si es constructora de identidades, de guía para la acción. Te queríamos consultar qué buscas y qué te gustaría que resulte de tus investigaciones unos cuantos años después. Entonces, ¿cuál te gustaría que sea el resultado de todo ese laburo? Digamos, lo que mi fantasía en el momento de estar trabajando hoy es que lo que yo hago sirva para las personas comunes fuera de ambientes universitarios, para entender el mundo en el que viven, básicamente. Que sean narraciones que les ayuden a dar sentido un poco a la vida, a la experiencia de vida que cada uno tiene, aportando, digamos, escalas de análisis, escalas, digamos, geográficas y temporales y también conceptuales, que a lo mejor desde la experiencia individual inevitablemente se escapan, ¿no? Y a la vez también, dentro de esa intención más general, colaborar a que esa comprensión tenga una dimensión crítica, ¿no? En el sentido de poder visualizar aquellos procesos, mecanismos y sectores sociales que orientan la vida colectiva de una manera que es dañina, y también las alternativas presentes que hubo en distintos momentos históricos que pudieron haber orientado la vida social en otro sentido y sin embargo no lo hicieron. Bueno, Ezequiel, hasta acá hemos llegado. Queríamos agradecerte por el tiempo que nos brindaste y por la calidad del momento, así que bueno, estamos en contacto para Gracias a futura. ustedes por el interés.